Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me estará acompañando en el control técnico Antonio Palmar, nuestra productora es Norelva Torres, el director de Luz Radio, el profesor Jesús Urbina, y quienes habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 mi Twitter, G de Gabriel, Andrade 80 y 0426-565-1980 nuestros números de teléfono para la mensajería de texto, 0426-565-1980. Conversó hoy con el profesor Antonio Tinoco de la Facultad de Humanidades y Educación a propósito de la vida y obra de Albert Camus. Bienvenido, Antonio. Gracias, Gabriel, por esta nueva invitación a tu programa y poder discutir y conversar sobre un tema tan interesante como es la vida y obra de ese gran escritor francés. ¿Quién fue Albert Camus? Albert Camus fue lo definen los estudiosos como primero que todo un gran periodista, un novelista de primera, escritor, y en última instancia lo llaman filósofo, pero sin duda alguna se le considera uno de los grandes pensadores, aunque él nunca se consideró, pero miembro del movimiento existencialista francés. Y él nace precisamente en 1913 en Argelia, que era una colonia francesa en ese momento, y su vida transcurre prácticamente de una forma breve porque muere en 1960 en un accidente de tránsito. Y la obra de Camus, más que todo, su gran desarrollo pues se va a dar en el ámbito de la novela por dos obras que lo han inmortalizado, que lo llevaron al premio Nobel. La primera es El extranjero, una novela muy importante, muy leída, tal vez la más leída en América Latina, y la segunda, La peste. Y esas son las dos obras que lo consagraron, apartando de dos libros de ensayos muy importantes, que son El mito de Sísifo y El hombre rebelde. Sobre esos libros volveremos un poco más adelante. Quisiera ubicarme en el contexto en el cual Camus nace. Usted dice que nace en Argelia. Argelia es una colonia francesa que en la década de los 60 tuvo una guerra muy cruenta para la guerra de independencia. Camus no era de familia árabe, o sea, él representaba más bien a los colonos ahí. Él era lo que se llama un pied noir en Francia, es decir, un francés de tradición y de familia radicada en los territorios, en Argelia particularmente. Y no era un argelino en el sentido que no era un árabe, sino era un francés, un descendiente de franceses, y toda su vida, pues la mayor parte de su vida la pasa en Argelia. De hecho, excepto una de sus novelas, el resto de su obra de narrativa se realiza toda en Argelia. Pues el paisaje argelino va a marcar a Albert Camus y va a marcar su obra de una manera definitiva. Y no es Camus el único representante de la intelectualidad francesa oriundo de Argelia. Louis Althusser también era originario de ahí, Jacques Derrida, o sea que había un ambiente cultural sospecho que propiciaba el auge de autores como este, ¿no? Sí, cómo no. Más aún hay que decir que él abandona Argelia porque las presiones políticas, cuando comienzan los procesos separatistas, el proceso de independencia, muchos lo consideraron dentro de los argelinos un traidor a Argelia y dentro de los franceses un traidor a Francia. Entonces tuvo que emigrar y se fue a París, pues donde va a realizar la gran parte de su obra. Él murió antes de que Argelia probablemente se independizara, pero ¿qué postura tenía él en torno a este conflicto? Bueno, era una postura bastante difícil la que le tocó asumir. Por una parte, él se sentía muy identificado con el pueblo de Argelia, reconocía los sufrimientos, lo que padecía el pueblo de Argelia bajo la colonización francesa, pero por tradición familiar, por lengua, por cultura, él era un francés. Entonces le tocó pues tratar de mediar entre esas dos corrientes y eso le trajo muchos problemas, le trajo consecuencias, pues, y en ambos bandos no era bien visto. Hay que decir también que su personalidad era la de un hombre muy contestatario, no aceptaba ninguna posición intermedia y eso pues lo llevó a militar dentro del movimiento anarquista. En su posición política, él se define como un anarquista
y fue uno de los grandes críticos pues del estalinismo en aquellos años. Yo me imagino que debe haber sido una situación de gran encrucijada para él este asunto de Argelia, porque si bien el reclamo de los argelinos en torno a la independencia era legítimo, porque efectivamente habían sido una colonia, era la época de la descolonización y emergía el principio de la autodeterminación de los pueblos, etcétera, sí había el peligro de que los pies negros fueran maltratados por el nuevo Estado argelino, ¿no? Y de hecho cuando De Gaulle llegó a visitarlos, le digo, yo los he comprendido, entre otras cosas es precisamente por el clamor de esta minoría de pies negros que tenían temor de que si Francia eventualmente abandonaba esa colonia, pues ese grupo, a pesar de que era numeroso, iba a ser una minoría en la Nueva Argelia, podrían estar sujetos a persecuciones y ese tipo de cosas. Y yo sospecho que Camus tenía... De hecho se dio, la mayoría de los franceses, si no diríamos un 100%, un gran número tuvo que regresar a Francia y pasar pues a un proceso traumático de readaptación a la cultura francesa y al conseguir trabajo, a vivir en pues una situación muy difícil, porque ellos eran más que todo, en su mayoría eran grandes campesinos, gente que había hecho grandes avances en la parte de los cultivos, etcétera, etcétera, y al regresar a Francia pues se sintieron desajustados porque eran varias generaciones de franceses que estuvieron en esa situación pues de lo que llaman los pieds noirs, los pies negros. Y además que yo diría que es que la palabra regreso ni siquiera es del todo adecuada acá, porque muchos es que no habían estado en Francia, o sea, ya habían estado en Argelia por muchas generaciones, ¿no? Claro, eso generó un conflicto. Este asunto del existencialismo, quisiera entrar aquí. ¿Qué es el existencialismo y por qué Camus es uno de sus representantes? Bueno, fíjate, el existencialismo es un movimiento intelectual, un movimiento filosófico, un movimiento también se lo define como estético literario, porque dentro de la filosofía, apartando la ilustración, por ejemplo, es el segundo movimiento donde encontramos más representantes que se vincularon a la parte literaria, pues no solamente hicieron ensayos, como el caso de Jean-Paul Sartre, el caso del llamado, por ejemplo, Martin Heidegger, que no tampoco se considera existencialista, pero los historiadores pues lo han clasificado allí. Karl Jaspers son grandes, pero también ellos hicieron literatura. En el caso de los franceses, por ejemplo, vemos a Gabriel Marcel, que es uno de los existencialistas cristianos, hizo teatro, fue un gran dramaturgo, hizo bastantes obras de teatro. Y el caso de Camus no solamente hizo novela y narrativa, sino también hizo teatro. Sartre fue un gran novelista, se le considera pues uno de los grandes del siglo XX, y también, si vamos a ver, Simone de Beauvoir. Es decir, en el ámbito francés el existencialismo tomó pues esa connotación literaria muy importante. Ahora, ¿qué es el existencialismo? Un movimiento desde el punto de vista filosófico donde la existencia precede a la esencia. Esa es la definición que se da. Bueno, la hemos escuchado muchas veces, pero yo quisiera una aclaratoria. O sea, ¿qué significa eso de que la existencia precede a la esencia? Está bien como un lema para una calcomanía, ¿no? Pero quisiéramos conocer la sustancia. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, para darte un ejemplo de lo que dicen ellos mucho, tenemos una mesa porque primeramente, antes de la esencia de mesa teníamos la necesidad de mesa. Esa existencia, esa necesidad es la existencia misma de algo antes de manifestarse. Entonces, esa existencia está, es decir, no hacemos una mesa porque sea una mesa, sino porque necesitamos una mesa. Esa visión es lo que ellos proponen, como que la existencia, es decir, la necesidad, en este caso, antecede a un concepto esencial, ¿verdad? Esencialista de lo que es la mesa. Nadie hace una mesa por hacer una mesa, hace una mesa porque necesita comer allí, escribir, etcétera. Entonces, ese sería el concepto. Y lo mismo sucede con el plano de la existencia. Ellos no aceptaban que existía una esencia humana, por ejemplo, sino hablando de una condición humana. El ser humano es un ser que se transforma históricamente, por lo tanto no tiene esencia. Esas tradiciones o ese tradicionalismo que se define al hombre como animal racional, animal político, animal social, que venía desde Aristóteles, prácticamente con ellos terminan y empiezan a hablar de una condición humana y no de una esencia humana. Bueno, vamos a explorar en los siguientes segmentos cómo Albert Camus delinea estos conceptos en su obra literaria. Me acompaña Antonio Tinoco, de la Facultad de Humanidades y Educación. Hoy conversamos sobre la vida y obra de Albert Camus, @Gandrade80 mi Twitter y 0426-565-1980, el número de teléfono para que usted nos envíe un mensaje de texto con preguntas o comentarios.